esta iglesia, en Yopal Casanare, la hermana Giselle Yurani Barrera y todos los hermanos, la hermana Marta Alicia, que es una hermana de nuestra congregación, pero que está viajando ahora mismo. Le amamos, oramos por la restauración de toda su familia. Amén. Nos vamos a oír la palabra de Dios. Así que vamos a decirle al Señor que nos hable. Los que estamos aquí le clamamos a Dios para que Dios envíe la palabra. Los que están en casa también oren por nosotros, que Dios nos dé la palabra necesaria para edificar, la palabra que transforme nuestro ser. Hemos venido tratando una temática este mes, emocionados, aprendiendo mucho de la palabra, y vamos a compartir esta mañana, continuar con este tema de la fe siempre que Dios nos ha dado y por la cual ruego que tu fe no falte. Señor, háblanos en este día. Tu palabra es verdad. Anhelamos, Señor, que nos des la palabra necesaria. Rey de reyes y Señor de señores, necesitamos que amplíes nuestro conocimiento, nos des el discernimiento, nos transformes, Señor. Toda la gloria es para ti. Anhelamos adorarte, anhelamos amarte, Señor, pero anhelamos recibir tu palabra y obedecerla más que todas las cosas, Señor. Danos la sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra, por favor. Gálatas, carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, y es la epístola a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 22, que habla, del fruto del Espíritu, ¿no? Y en ese fruto del Espíritu, ahí en el capítulo 22 que arranca, que a propósito no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo, Él en singular. El fruto del Espíritu, que es un solo fruto que se manifiesta de diversas maneras. Se manifiesta en amor, dígalo conmigo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que viene. Pero yo me voy a detener en la fe como fruto. Si contamos el listado en el orden que está escrito en el texto, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la fe aparece como séptimo elemento importante en el fruto o en la manifestación del Espíritu. Y ese número 7 a mí me habla de mucho, de perfección, me habla de dónde llega a estar completo todo. Entonces creo que sí hay un mensaje profundo ahí de Dios para nosotros. Dele alabanza al Señor. Siéntese, tenga la bondad. Los que estuvieron esta mañana, bienvenidos a Repelar. Ay. ¿Cuántos vinieron esta mañana? Y les gusta comer doble, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Los demás hermanos, pues venimos tratando todo el mes nuestra temática de fe siempre sobre los ejes temáticos de la fe. Comenzamos a ver la fe como la capacidad de creer, la fe como vida cristiana. Vimos la fe como don en 2 dominicales pasadas y me dediqué 2 dominicales a explicar qué eran los dones, la diferencia que había entre los dones y los talentos, la diferencia que había entre las manifestaciones de ese don, que eran operaciones, como las llama Pablo. Y hoy nos dedicaremos a ver la fe como fruto. Saquen el iPad, lápiz y papel, todo eso. Y si no lo trajeron, deben reproducir nuevamente esta transmisión en YouTube y Facebook para que podamos rumiar como lo hace el ganadito cuando come, ¿no? Él va y come y el pasto y los ve usted parados y es más que no, parece que tuvieran chicle todo el tiempo, pero están rumiando y dicen que devuelven y vuelven hasta que le sacan todo el jugo a eso. Creo que tenemos que aprender a rumiar la palabra, ¿no? Que fue lo que el Señor dice: escudriñen las Escrituras, sáquenle el jugo hasta donde no más. Eso es lo que queremos y lo que anhelamos. Yo he aprendido mucho, agradezco a la iglesia que viene con esa hambre, pero también que valoran el esfuerzo de su pastor para estar realizando estos estudios todo el tiempo. Vamos a ver entonces la fe como fruto. Tenemos que entrar diciendo que el fruto expresa
la esencia de la vida de donde proviene. Lo digo de esta manera más clara para no enredarlos. Un mango no puede decir mi mamá es un papayo, ¿sí? Porque el fruto expresa la esencia de la vida de donde proviene, ¿sí? Hijo de tigre, sale pintado, todas las cosas que tenemos en mente. Pero Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Y él fue más detallista y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que lo que el Señor quiere expresar es, hablando del fruto, es que es imposible que se manifieste otra cosa que no es la esencia de donde proviene. Cada cosa se multiplica según su especie. Si nos enseñaron eso en biología, que cuando estudiamos nosotros se llamaba ciencias naturales. ¿Quién se acuerda de eso? En ciencias tengo 5 rojos ahí, decía uno. Ahí nos decían que los seres se reproducen según su especie. Y el Señor está diciendo eso. Cuando Él habla del fruto, y por eso es importante entender que el fruto del Espíritu no es que me pertenezca a mí, es el fruto del Espíritu que opera a través de nosotros. No es mi fe, es la fe que el Espíritu Santo produce en mí, por el conocimiento a través de la palabra, que llegó como una luz grande, como una lámpara, alumbró el entendimiento, y la fe vino por oír la palabra de Dios y se canalizó a creer en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Hay cosas importantes como que la fe realmente nos aprueba delante de Dios. Hebreos 11, en ese texto, en el verso 2, porque por ella, hablando de la fe, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esa palabra que se traduce testimonio y que usa el apóstol Pablo para escribir esta carta, que además es bellísima, eso es realmente es un muro a los héroes de la fe. Dice que la palabra testimonio se traduce del griego martureo, que es de la misma que viene mártir, de la que proviene mártir, y en ese contexto esa palabra testimonio significaría alguien que ha alcanzado un buen desempeño, un buen reporte de las cosas que ha hecho. Quiero aclarar también, con diferencia entre los dones y el fruto, que los dones son temporales y que el fruto es permanente. A ver, me explico. La palabra de Dios dice que los dones se acabarán, que la ciencia se acabará, pero que quedarán y permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Pero que el mayor de ellos es el amor. Pero mira cómo aparece la fe, la esperanza y el amor como lo único que continuará. Los dones son temporales en el sentido que se aparecen para unos fines específicos en la iglesia o en las actividades del Espíritu dentro de la iglesia, o como el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios lo define como las operaciones. Recuerde que las operaciones son los dones puestos en acción. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Las operaciones que habla el apóstol en su carta son los dones puestos en acción. El don de sanidades se obró en ese don de sanidad, hubo sanidad, esa sanidad es una operación del don de sanidad. Estoy siendo claro, ¿verdad? Así que los dones son temporales y aparecen para usos específicos en la iglesia. Los dones hablan de lo que hacemos. El fruto de la fe habla de lo que somos. Alabanzas al Señor. Una cosa habla del ser y otra cosa habla del hacer. Los dones hablan del hacer y el fruto habla del ser, de lo que somos de realmente, de cómo permanecemos. Ese fruto de fe habla de permanencia, habla de fidelidad, habla de templanza. En medio de las aflicciones habla de longanimidad, de permanecer
sin importar la situación o la adversidad que estemos pasando. Finalmente, la fe es el requisito indispensable para agradar a Dios. En realidad, sin fe es imposible ¿qué? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él es galardonador de todos los que le buscamos. En otras palabras, no puede decir yo creo, yo vengo a culto, pero es que lo de Dios todavía no alcanzo a creer que Él existe. No, el que se acerca a Dios tiene que partir por la fe en Él, tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de esos que le buscamos. Acuérdese que este fruto de fe no es la fe que la gente dice tener, una fe que tiene más similitud con la superstición, básicamente. La fe de la gente es la fe que le permite creer en la mata de sábila, en las cartas del tarot, en los signos zodiacales, en la luna, en el sol. La fe de la gente es una fe que le permite ser atea incluso, porque se requiere más fe para ser ateo que para creer en Dios. Es que eso es muy bravo. Yo por lo menos me levanto y veo a los pajaritos cantando y digo, qué Dios tan bueno que puso a estos pájaros a cantar. Pero el ateo tiene que comenzar a leer a Darwin para entender por qué canta ese pájaro. Eso es mucho, eso es muy bravo. Por eso es bueno que Dios con su Espíritu haya puesto ese fruto de fe en nosotros que nos permite creer sin ver. Alabanzas al nombre de Jesús. Hablemos de la fe, el fruto de la fe que se convierte en una fe que es viva, pero que es creciente, ¿sí? Se va desarrollando en nosotros. Y quiero que hagamos el ejercicio con el capítulo 11 de Hebreos. Lo leemos y hablamos de que son los héroes, pero la verdad no me había detenido a leer en cada uno de ellos qué fueron las hazañas y cómo lo lograron. Entonces, en ese capítulo 11, desde el verso 4, comienza nombrando unos personajes y el primero que nombra es a Abel. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. O sea que por medio de su fe fue inmortalizado como justo delante de Dios. Por eso les digo, la fe es permanente. Morimos y nuestra fe nos declara justos ante nuestro Dios. Oiga, esto es glorioso, hermano, esto que Dios nos empieza a revelar. La fe permanece aún después de la muerte, habla por nosotros. Mira lo que sucede después de Abel. Enoc, que a propósito Enoc es el séptimo hombre, es el hombre número 7 después de Adán. Después de Adán la gente se desenfrena, se apartan de Dios, se olvidan de Dios. Y Enoc, a partir de Enoc, dice que esa generación comenzó a buscar a Dios. A tal punto que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Agradó al Señor. 11:5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Alguien fue y lo evangelizó, le llevó una Biblia, no había Nuevo Testamento, no había nada. ¿Por qué agradó a Dios? Por la fe. Una fe producida por Dios en el corazón que activó para que agradara al Señor. No es la fe que la gente dice tener. La fe de la gente es extraña, la fe de la gente es emocional. ¿Se han dado cuenta? La fe de la gente natural, del hombre natural, se activa por emociones. Este gran milagro, el demonio echando fuera y él, ay, Chuchito bendito, Padre bendito, Virgen Santísima, San Pablo, todo eso hace que le active su fe en todo lo que él pretende creer que es lo correcto. La fe del hombre espiritual se mantiene firme con milagros o sin milagros. Mantenemos es como viendo al invisible. Hay promesas de Él que se cumplen en el sí y en el amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aparece después de Enoc Noé. Noé, que es el hombre del arca, por medio de su fe condenó al mundo y fundó uno nuevo. Escuche eso.
Escuche hasta dónde un hombre de fe puede trascender a nivel mundial. Por la fe, Noé condenó al mundo. Dice, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Va a llover, Noé, 40 días y 40 noches. Va a haber un diluvio, la raza humana se va a extinguir en ese diluvio. Noé ni sabía de lluvia, ni sabía de arcas, ni sabía de nada, y le creyó a Dios. Si Dios me manda a construir un avión, lo hago. Yo pienso que pensaría así. Me dijo un barco, pues yo hago un barco. Yo le creo a Él. Y por esa fe condenó al mundo. Bueno, a los que no creyeron, porque en últimas 8 nomás se subieron. Del resto, condenado. Después de Noé aparece Abraham. Y dice que por la fe obedeció contra todo pronóstico para dejar un legado que todavía nos alcanza a nosotros. El legado es de bendición para las familias, porque en ti, le dijo el Señor a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, dice el texto, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, te vas de aquí. Más tarde recibió esa tierra como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba a ir. Y escúcheme algo, el Señor Jesús, hablando acerca de los nacidos del Espíritu, dice que los que hemos sido nacidos por el Espíritu, no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese Espíritu que produce el fruto de fe en nosotros. Abraham, sin saber a dónde iba, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, con Jacob, herederos también de la misma promesa, porque eso alcanzó a la generación subsiguiente. Porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos. ¿Quién dice amén a eso? De la cual Dios es arquitecto y constructor. Y a mí me llama la atención eso. Me llama la atención que hace 6,000 años, o cerca de 6,000 años, un hombre llamado Abraham, sin tener el conocimiento aparente de lo que nosotros conocemos hoy, creía en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En una ciudad que nosotros creemos, cielo nuevo, tierra nueva, un lugar donde Dios después nos dijo, tranquilo que yo me voy, pero yo me voy a prepararles lugar a ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se preocupen que yo me voy para allá, me voy adelantico a tenderles la cama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sabes que te llega visita y estás por allá y de verdad van para allá. No, espere, yo arranco adelante que me voy a arreglar la casa, a barrerles, a trapearles y a atenderles almuerzo. Y yo me voy, pero ustedes se van detrásito, yo los estoy esperando. Alabanzas al nombre de Jesús. La esposita de Abraham, llamada Sara, una viejita arrugadita ya como una uva pasa, y por la fe le dio Dios un hijo siendo estéril y avanzada de edad. Esa ya entraba en la población vulnerable. Esa la habían vacunado de primeras. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué razón? Porque creyó que el que había prometido que iba a tener un hijo era fiel. Si tan solo creyéramos en ese detalle, si tan solo creyéramos que el Dios que nos ha dado promesas es fiel, no te enfermarías de estrés y de depresión porque me tragan las deudas, porque es que mire, porque es que la enfermedad. El que prometió es fiel. El que prometió es fiel, Él lo cumplirá y vamos a creerle al Señor solamente. Después de Sarita aparece Abraham 2 veces en ese capítulo 11, que es importante. La primera vez que decide irse de su tierra,
sin saber, sin un GPS, sin un mapa, sin nada, váyase que yo le voy a dar una tierra. Y la segunda vez es cuando ya Dios, después de haberle hablado y haberle dicho, te voy a regalar un hijo por fuera del tiempo, yo sé que tu esposa Sara es estéril, pero eso no es problema para mí, le voy a dar un hijo, es el hijo de la promesa. Y después que a Isaac ha crecido un poco, Dios le dice que se lo sacrifique. Eso es mucha fe. Porque el hombre natural diría, pero me lo regalaste y ahora me lo va a quitar. Así como decimos nosotros cuando se nos muere alguien de la familia, ay, ¿por qué me lo quitaste? Porque creemos que todo es nuestro. Y se nos olvida que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluidos su marido, sus hijos, su esposa, su todo. Todo es de él. Entonces Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, porque Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió a recibir. Básicamente Dios en sentido figurado le devolvió a Isaac de la muerte. Pero ese choque, esa crisis de fe que pudo haber vivido un hombre natural, Abraham no la tuvo. Porque el choque era, si me lo ofreciste, si me lo prometiste, tú me dijiste que a través de Isaac me vas a levantar una descendencia, una nación grandísima, y ahora me lo quitas. No, él no iba pensando así. Él dijo, camine chino, vamos para allá para arriba, traiga ahí la leña y llevamos aquí la candela y todo eso, y vamos a ofrecer sacrificio. Y el niño dijo, pero sí, ahí va la candela y va la leña, pero ¿y el sacrificio? Y un hombre de fe dice, Dios proveerá. Dios proveerá el sacrificio. Y estando allí frente a su hijo con el cuchillo encima para sacrificarlo, el Señor le dice a Abraham, detente, detente. Has creído de verdad. Has creído absolutamente. De ahí se gana todo un título de padre de la fe y todo ese tema. Pero es gente que permite que el fruto de fe se desarrolle y actúe realmente. Buenas, en las malas, en la dificultad, en el éxito, en la risa, en las lágrimas, permanecen intactos, como viendo al invisible, produciendo el fruto que el Señor dice y que anhela de nosotros. Isaac, el muchachito que acaba de levantarse porque no lo mataron, ya está grande, dice. Por la fe Isaac bendijo a sus hijos y les exhortó a obedecer el pacto. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Escúcheme esto. Isaac es el muchacho que pusieron sobre el altar y que Abraham lo iba a traspasar. Luego él se para de ahí, ve la gloria de Dios y escucha todo lo que sucede con Abraham y cómo Dios le dice, levántese de ahí. Y Isaac crece, tiene unos hijos y ahora les dice, hijos. Y yo me lo imagino contándoles, imagínense que tu abuelo me llevó, me amarró, yo vi el cuchillo cuando lo levantó. Eso estaba en su mente y en su corazón, pero también estaban las promesas de Dios cumplidas en su papá Abraham. Y él entonces llamó a los hijos y les dijo, mijitos, a nosotros no nos queda otra que cumplir los pactos que hizo mi Dios con mi papá. Y vamos a obedecerle y vamos a serle fieles. ¿Se imaginan este tiempo un muchacho todo rebelde? Ay, si ve papá, ese Dios cuando ven sus hijos, lo ven a usted pasando una dificultad, una necesidad, una angustia, y entonces el muchacho comienza a decirle, eso va a la iglesia. Porque hay muchachos así que ustedes no los educaron en fe. Bueno, los que no vinieron, qué pena con ustedes. Y entonces este muchacho él no se guardó resentimientos. Eso le incrementó esa fe creciente, ese fruto de fe que va creciendo, que va creciendo. Dijo, no, aquí nos resta es adorar al Señor, bendecir al Señor, pase lo que pase. Y bendijo a sus hijos y los exhorta a obedecer un pacto que tenían con su papá. Jacob, que es el otro,
Ya viene toda esa generación pasándose ahí. Por la fe recordó a sus hijos las promesas de Dios. Eso venía de así, de Abraham, le pasa al hijo, le pasa a los nietos, le pasa a los bisnietos. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es que se morían con las botas puestas. Y ahí tambalequeando y decían, pero el Señor está ahí vivo todavía y fiel. Y hay promesas que yo me muero y no las voy a ver, pero ustedes, mis hijos, mis nietos, las van a ver. Oigan, esto es glorioso, alabanzas al Señor. José, aparece José. José, por la fe profetizó que Dios sacaría a su pueblo de Egipto. Muchos años antes, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de dónde me tienen que enterrar. Este José andaba en fe. Este José andaba en fe y Dios le revelaba cosas que a nadie más le revelaba. Gente de fe, iglesia que deje crecer ese fruto de fe en sus vidas, es lo que Dios está anhelando en este tiempo. Alabanzas al nombre del Señor. Aparecen los padres de Moisés. ¿Recuerdan? Llegamos ahora a Moisés, el hombre salvado de las aguas. Esta historia es terrible. Los papás de Moisés arriesgaron sus vidas cuando decidieron ocultar al niño acerca del faraón, que él sería el libertador de Israel. O sea, los papás creían que Moisés iba a ser libertador de Israel y lo esconden durante 3 meses porque estaban matando a los niños hebreos. Dice el texto, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses porque lo vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que maten a todos esos niños. Esconder un niño 3 meses. Terrible, en medio de todo mundo y en medio de la población, y de que el niño llora. 3 meses escondido porque creyeron en ese fruto de fe, un fruto que estaba produciéndose, creciendo, que ese niño había nacido para cosas importantes. Lo preservaron, lo entregaron a la hija del faraón después de 3 meses. Mira lo que pasa. Aquí aparece Moisés, que por la fe renuncia a los placeres temporales de Egipto y se entregó al oprobio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales. Dicen los textos literalmente, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, o sea, nieto del emperador más grande de la época. Es impresionante. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios y antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dígalo fuerte, ¿en qué? En el galardón. Y por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Por la fe Moisés celebró la Pascua. O sea, mató ese cordero y le dijo a todos los judíos: cojan esa sangre, úntenla en los dinteles de la casa, porque el ángel de la muerte va a pasar matando primogénitos, pero donde esté la sangre del cordero no va a pasar nada. Y por la fe lo hizo. Cosas que no habían hecho nunca. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos, o para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como si fuera una pavimentada de tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, porque una cosa son los que tienen fe como fruto del Espíritu y otra cosa son los que tienen fe como superstición. Si estos pudieron, nosotros también. No, es que no es nuestra fe, es la fe en el autor y consumador de la fe. Es la fe que el Espíritu Santo hace crecer en nosotros. Mire que vienen los israelitas y Josué, que por la fe creyeron que Dios les entregaría la ciudad amurallada de Jericó, y esta historia es emocionante además.
Todo eso que estamos viendo esta mañana sucede por el fruto de la fe que el Espíritu Santo hace crecer en la vida del creyente, del Hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios esta mañana aquí conmigo? Yo siento a Dios aquí esta mañana. Usted verá si le da aplauso a Él. Aleluya. Alabanzas a Cristo Jesús. Toda la gloria para Él. Toda la gloria para Él. Hay una ciudad amurallada, pero no son un encerrito ahí de ladrillo y no, que lo empuja. No. Era un muro altísimo, casi de 8 metros de grosor. Habían viviendas encima. Eso era hecho para que los ejércitos más grandes de la época no ingresaran. Era la seguridad de una ciudad. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Aparecen los científicos de Discovery Channel, pero es que eso fue porque gritaron duro, eso fue porque los decibeles de la voz, cuando se unen 7,000 personas, 10,000 personas, generan pues un impacto de ondas. Locos que son. Qué impacto de ondas. La gente queda loca con los milagros del Señor. Por eso dice que enloqueció la sabiduría de los sabios. Lacas, eso se inventa. Yo he leído de todo, la gente intentando responder a los milagros no tienen respuesta. A ver, me explico, los milagros no tienen explicación, para decirlo de otra manera. Son milagros. Que cómo se cayó, que qué sucedió, que si fueron las ondas, que realmente eso lo haría Dios. Ellos solo se iban por la mañana. El Señor le dijo, déle 7 vueltas. Por la mañana se levantaban, iban cantando y le daban una vuelta, y a la otra mañana iban y daban otra vuelta. 6 días lo hicieron. El 7º día dieron 7. 13 vueltas le dieron. Y esos muros comienzan a temblar. Y esos ladrillos comienzan a... No que ladrillos, piedras. Eso eran cosas que iban haciendo. Ellos no era que hacían ladrillitos. Eso comienza a caerse y a caerse. Impresionante. Histórico, al punto de estar hablando ahora después de miles de años de esa historia. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Será que no puede caer el problema de drogas que tiene tu hijo? ¿Será que no puede caer el problema de pornografía que tiene tu familiar? ¿Será que no puede caer ese problema de alcoholismo al que está atado? ¿Será que no puede caer la atadura esa sentimental que tiene ahí, que dice, pero eso ya no se suelta de ahí? ¿Será que no puede caer? Por la fe cayeron los muros de Jericó. Vivía una señora en esos muros de Jericó. Arriba, en el muro, tenía un bar, una taberna de la prostituta Rahab, sí. Ahí yo no sé cómo se llamaba, donde siempre colegurre, no sé cómo se llamaba eso allá. Lo cierto es que Rahab allá tenía un bar de prostitutas. Y la Biblia dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías de los israelitas en paz. Los subió, los escondió, los guardó, después los bajó y les dijo, pero acuérdense de mí cuando estén en tu reino. Fe. Fe, obviamente es una fe que Dios puso en el corazón de esta mujer para dar testimonio. En Rahab hay unas enseñanzas gloriosas para aquel que dice, yo soy muy malo, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Ay, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro. Acuérdese de Rahab. Y cuando usted lee la genealogía de Jesús en Mateo, aparece la señora Rahab por allá. Ay, ¿qué no puede hacer Dios con usted? No se esconda detrás de sus pecados. Confiéselos, arrepiéntase y deje que Dios lo use, no más. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Toda la gloria es de Él.
El escritor a los Hebreos que escribe esta bella composición, tal vez dice, es mucha gente y voy a dejar hasta aquí los detalles porque muchos otros dicen, ¿y qué más digo? O sea, se mantuvieron firmes una cantidad de gente que él ya no nombra, realizando grandes proezas aún en medio de las peores situaciones. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría, dice él. Si me pongo a contarle las hazañas de Barak, de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas. Si me pongo a detallarles todo eso, esa gente lo hicieron por fe, como viendo al invisible. ¿Sabe que yo creo esta mañana, iglesia, que si volviese a escribirse otra epístola a Hebreos, nos incluirían a muchos de los que estamos aquí? Por la fe, la hermana fulana, cuando su hijo estaba a punto de morir, clamó, llamó a los ancianos de la iglesia, oraron y Dios le levantó. Oh, por la fe, ese hogar que estaba a punto de destruirse, le creyó al Señor, se pusieron a orarle a Dios y Dios trató con ese cónyuge. Oh, eso también tocaría decir, ¿y qué más digo yo? Porque me faltaría tiempo para contarles de todo lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia durante este tiempo que ha levantado a su pueblo. Alabanzas al Señor. El fruto de la fe tiene unos alcances gloriosos. Y dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos muy poderosos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Otros hermanos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ellos no eran hombres naturales, hombres de fe, hombres espirituales, de los que Pablo escribió que ni siquiera la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada los podría separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El fruto de fe habla de permanecer fieles. De eso habla el fruto de fe. De permanencia en medio de pase lo que pase. Ahí estamos agarrados de la mano del Señor. Hubo abundancia, gloria a Dios, sabiduría para administrarla. Hubo escasez, gloria a Dios, sabiduría para administrar la escasez también. Y mantenemos firmes viendo a ese Dios que es invisible pero real. Esta parte que me impacta demasiado y es el veredicto de Dios con las personas de fe. Dice Hebreos 11:38, hablando después de todo el listado de gente de fe, gente que dejó que el fruto de fe creciera, de los cuales el mundo no era digno de tenerlos aquí. Si lo digo de la manera que lo voy a decir, sé que muchos dirán, ay, qué orgullosos, ay, se creen los santos, pero es que ahí dice que el mundo no era digno. El mundo no nos merece. Y puede sonarle extravagante y puede sonarle orgulloso, pero ahí dice eso. El Señor dice, el mundo no los merece, yo los tengo ahí por misericordia para que salven a otros, pero ellos no los merecen a ustedes. Oh, santo, santo es tu nombre, Señor. Para Dios, este mundo no es digno de tales personas. Por tanto, debemos atesorar esta importantísima virtud, realmente entender lo que significa vivir por fe.
Cuando Dios decide llevarse a Enoc, dijo: venga Enoc, el mundo no te merece. Cuando Dios decida levantar esta iglesia, vengan benditos de mi Padre, el mundo no los merece. Cuando los rechazan a ustedes, me rechazan a mí, dice Él. ¿No se siente usted privilegiado esta mañana, iglesia? Privilegiado esta mañana. Santo Dios. Santo Dios, esté en pie aplaudiendo la gloria de Dios esta mañana. Póngase en pie aplaudiendo la gloria de Dios esta mañana. Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ahora mismo pueden estar sucediendo milagros en la casa, milagros en nuestras vidas en esta mañana. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Autoridad en tu nombre, Señor. ¿Qué tal si le decimos a Él en este día: aumenta ese fruto de fe, que ese fruto de fe crezca en esta mañana? Te alabo, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. La recibimos con amor, con gozo, y esperamos que nos permitas ponerla en práctica, Señor. La gloria te pertenece solo a ti. La gloria te pertenece solo a ti, Santo. Santo, de veras, si lo alaba esta mañana. Él te está restaurando en este día. El Señor está obrando restauración en nuestras vidas. Toda la gloria. Te adoramos, oh Dios. Fe, tu milagro ya está hecho. Fe, proclamo libertad. Fe, hoy tengo vida eterna y salvo soy, salvo soy y salvo soy, salvo soy. Queremos orar, hermanos, esta mañana agradeciendo al Señor. Saludamos a la hermana Amairita Guerrero, quien queremos mucho allá en Long Island, en Nueva York, que están allá escuchando esta palabra a esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Yo he sentido la ministración de Dios en nuestras vidas este día. En la tarde el culto inicia a las 5:30 porque vamos a tener un tiempo de alabanza. Tenemos una invitada en el culto de familia y queremos que tenga un tiempo para enseñarnos la palabra. Continuamos con la resolución de conflictos en familia que iniciamos el mes pasado en el culto de familias. Así que, bueno, a estar los que puedan inscribirse o los que se hayan inscrito para el culto de la tarde. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. Esta será una semana de bendición en Dios, porque el justo por la fe. ¿Cómo vamos a vivir esta semana? Por la fe en Cristo Jesús. Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, tu misericordia. Te honramos, oh Dios. Te suplico, Señor, por todas las personas que están allá, que estuvieron conectados, por la hermana Silvia, la hermana Gladys Aragón, por Mayrita,
Señor, te damos gracias por Ros, Marce, Jenny, por la hermana Otilia, Nelly Monsalve, por todos los que estuvieron conectados en casa recibiendo esta palabra. Alabanzas al Señor por Leito Jiménez, que también está recibiendo la palabra en este día y guardándola en su corazón. Damos gracias por Johan Calderón, que disfrutó la palabra en este día, y por esta iglesia, por nosotros, Señor, que nos has dado la palabra necesaria. Gracias te doy por esa palabra que nos edifica. Nos ponemos en tus manos esta semana, Señor. Guarda nuestro entrar, nuestro salir. Bendice, Señor, el negocio, el cultivo, la casa, las mamás que quedan a cargo de sus hogares, los padres, cabeza de familia, Señor, las madres, cabeza de familia también. Prospéranos, Señor, nuestros hijos en sus proyectos, en su estudio, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién quiere glorificar a Dios esta mañana? Oiga, amigos, esta es su casa. Vengan con confianza, que Dios tiene propósitos de fe con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Un buen día en el nombre